puede leerlo todo. Una de las cosas que resalta el apóstol que podía decir acerca de Timoteo, es que aquellas cosas buenas que hablaban acerca de él y que lo capacitaban no solo para ser un buen cristiano, sino un buen ministro de Jesucristo. Hay algunas características que observa el apóstol y nos transmite a través de esta carta dirigida a Timoteo, pero es llamada una de las epístolas universales, quiere decir que es para nosotros también. Y lo que encontró en su discípulo, en Timoteo, en este joven, que estaba comenzando el ministerio, pero no solo comenzando un ministerio, una labor que él estaba pidiendo y que Dios le estaba pidiendo. Él quería cerciorarse de su genuino llamamiento, de su sinceridad. Y, por ejemplo, el verso 4 dice o habla acerca de una de las virtudes que caracterizaban o que tenía este joven, que le llevaba a Pablo a ver que era sincero realmente lo que él estaba haciendo. Habla de sus lágrimas, al acordarme de tus lágrimas. No se sabe exactamente el tipo de lágrimas a que se refiere, o decir, por qué lloraba Timoteo, pero lo cierto es que, aunque no se sabe exactamente por qué lloraba, Timoteo lloró posiblemente al separarse del apóstol, porque uno fue para un ministerio, un lado, otro para otro, tal vez por causa de algo en particular que le afectaba, tal vez alguna tribulación o tribulaciones que eran difíciles de soportar. Pablo más adelante dice acerca de esas tribulaciones que él mismo tenía, causadas por otros falsos cristianos, falsos creyentes, y posiblemente sus lágrimas eran por causa de la obra de Dios. Él la tenía en su corazón, él amaba la obra de Dios. Y Pablo dice, estoy contento porque veo que estás derramando lágrimas como debe de ser en un siervo, verdadero siervo del Señor. Como digo, no sabemos con exactitud, pero sin duda alguna, porque habla del ministerio de Timoteo, él lloraba, derramaba lágrimas por la obra, por los hermanos, por la iglesia. Hermanos, no sé cuántos han llorado por mí. A veces hay que llorar por alguien, por lo bendecido que está o porque lo vemos medio flojo en el Señor. Y oramos por Él, y a veces derramamos lágrimas como lo hizo Timoteo. Y Pablo reconoce esta preocupación de uno de sus discípulos. Entonces, no importa cuál haya sido la causa, el caso es que Pablo reconoce grandes méritos en esas lágrimas y las respeta. Dios también, hermano, cuando por su causa tenemos que sufrir, por defender el Evangelio, no tanto por defendernos sino por defender los principios inamovibles del Evangelio de Jesucristo.
y luchamos por eso, y enseñando, y a veces hasta discutiendo con alguien. La palabra de Dios dice así y es así, hermanos. Yo no la puedo cambiar. A veces uno quisiera que algún pasaje dijera otra cosa más suave, pero la Biblia es la palabra de Dios y lo que ella dice, eso es. Y, hermanos, Dios tiene en cuenta también a esos hombres, esas mujeres, esos siervos suyos o siervas que por la obra, por defender el puro evangelio, aún derrama sus lágrimas de lo profundo de su corazón. Pablo, como digo, reconoce las lágrimas de Timoteo. Una persona puede derramar lágrimas por diversos motivos, de coraje, de frustración o impotencia, porque le han ofendido, por un dolor físico, una tristeza, pero por el tema del cual está tratando, las lágrimas de Timoteo no eran por esa causa. Tal vez sí alguno lo había abandonado, tal vez tenía algún sufrimiento personal, pero sus lágrimas eran por la obra de Dios, por defender los principios de la palabra de Dios. Tenemos algún ejemplo, por ejemplo, del mismo Señor Jesucristo. Allí en Juan 11:35, aunque los evangelios no mencionan que Cristo lloró, o no mencionan que Cristo lloró frente al sepulcro de Lázaro, y luego sabemos el milagro que ocurrió. Sin embargo, Lucas 19, 41 al 44, sus lágrimas frente a Jerusalén fueron más conmovedoras porque revelaban la pena, el dolor que él sentía por la ciudad. La ciudad o la gente de la ciudad estaba mal. Y por Lázaro, que estaba en el sepulcro, conmovido, lloró, las hermanas estaban llorando, mucha gente llorando, y Jesús lloró. Después eso terminó, pero lloró cuando iba a entrar a Jerusalén, dijo: Jerusalén, Jerusalén, y lloró sobre esta ciudad. Como decía, porque la gente que la habitaba estaba mal delante de Dios. No es que estaba mal económicamente o lo que fuere, o le había ido mal en la guerra, sino que estaba mal espiritualmente. Y ese es el peor mal. Lo económico se puede revertir, y otras cosas se pueden revertir, y si no, marcharán. Pero si andamos mal espiritualmente, hermanos, va a causar tristeza, dolor, angustia, desesperación, y si no acomodamos esa condición, entonces nos espera un final muy, muy triste. Podemos preguntarnos: ¿qué tantas lágrimas derramamos nosotros por la obra de Dios o en su presencia? Oramos, y a veces, sabiendo la dureza del corazón, como Jesús vio en la gente de la ciudad de Jerusalén, lloramos, clamamos, pedimos por ellos. Hemos orado por la gente de esta ciudad de Paysandú. Nosotros somos parte de este pueblo. Hay muchos otros hermanos que no están aquí, que pertenecen a esta congregación, y otros que pertenecen a otras congregaciones. ¿Recuerdan ese himno de orar y clamar por mi ciudad? Señor, mueve a mi ciudad. Yo debo ser sincero que no he derramado lágrimas últimamente por la ciudad de Paysandú, pero he orado por gente creyente, por supuesto. No sé si ayer o anteayer
intenté recordar todas las familias. No sé si alguno no recuerdo, si no me acordé de ustedes, hermano. Pero oramos por los hermanos. La Biblia dice que debemos de orar los unos por los otros, pero también orar por aquellos inconversos, aquellos que no conocen al Señor. Y no solo orar, hermanos. Ya se ha dicho que se tienen campañas, trabajos personales, trabajos evangelísticos, por células, por testimonio, persona a persona. Bueno, oremos por esta ciudad. No solamente digamos, Señor, bendice la ciudad de Paysandú, un poco como aquel que andaba evangelizando en una avioneta, ¿recuerdan? Tenía un mapa y llegaba a un país y ¿cuánta población hay en esta ciudad? Tanto, bueno, 7.000 personas, Quebracho o Bichón, algo por el estilo. Cortaba 7.000 folletos, volanteaba, tiraba del avión y hacía una cruz. Esta ciudad está evangelizada. Es muy light eso, hermanos, es muy simplista, muy no sé cómo llamarlo, pero no es en serio esa evangelización. Sí, lo puede hacer, contrata un avión y haga todos los volantes que quiera, pero no es que está evangelizado. Ni siquiera está evangelizado con ir y predicar en la Plaza Williman como lo han hecho, o Nuevo Paysandú que van a hacerlo, o hace un año ahí en la Plaza Constitución. Sí, predicamos, proclamamos el Evangelio, y por otros medios, hay 2 programas radiales también, por medio de los cuales se transmite el mensaje de Jesucristo, pero hermanos, la evangelización lleva tiempo y lleva trabajo y lleva esfuerzo y es una tarea de todos. Y si todos trabajamos unidos, como dice unido. También otra de las virtudes que observó Pablo en Timoteo fue su fe no fingida. Fíjese, hermano, en un muchacho joven, él vio sus lágrimas y también vio su fe, que era genuina, no fingida. Como aquella señora, queriendo decir cuánta fe tenía, decía, tengo una fe horrible. Hasta a mi hijo le puse por nombre Jesús, como para tratar de impresionar. Debe ser muy creyente, no significa nada más. Esto es algo muy exterior. Esa fe no fingida. Verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Lo noté aquí, ya había los que fingían el tiempo del apóstol Pablo, fingían tener esa fe, tal vez horrible o tremenda o gran fe, gran espiritualidad. ¿Se acuerdan? Algunos que querían demostrar delante de otros que eran buenos creyentes, iban a la plaza, tocaban campanita y ponían su dinero ahí, o sus monedas de oro o de plata, delante de toda la gente. Jesús dijo, ustedes no hagan así. Este ya tiene su recompensa. ¿La dio? Bueno, está la dio, pero no lo hagan así. Sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Y del diezmo alguien lo anota para comprobar y para documentar lo que usted vio sobre el diezmo. Pero hermanos, no lo hagamos para ser vistos por los demás. O sea así, o sea así. No importa. El Señor reconoció a aquella mujer que dio el sustento que tenía, no unas monedas nomás. Ya había los que fingían. Tu fe no fingida. Traigo a la memoria, Timoteo, tu fe no fingida. Esta confesión del apóstol revela
lo grato que era para él pensar que la experiencia espiritual de Timoteo era genuina, que no cayó solo en la mente, sino que fue a su corazón, a su alma, a su espíritu, y estaba dispuesto a dar su vida por esa fe. Porque al pensar en otros hermanos, desgraciadamente el apóstol tenía recuerdos desagradables. Él menciona ahí mismo en 2 Timoteo 4:10, Demas, que lo había desamparado amando más este mundo. Qué problema, hermano, ¿no? Esta no es fe no fingida, esa es una fe falsa. Lo seguía Pablo, no sé por qué, tal vez como aquel que quería obtener el poder para echar demonios. A Pablo conocemos y sabemos de Cristo, pero ¿y tú quién eres? ¿Recuerdan? ¿Ustedes quiénes son? Hermanos, la inmadurez, la falta de crecimiento, la falta de consagración, de una fe no fingida, genuina. Demas era un discípulo del Señor, pero amó más las cosas de este mundo. Lo dice Pablo ahí de 2 Timoteo 4:10. Demas me ha abandonado amando más a este mundo. Hermanos, no ame más este mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En Primera de Juan va a encontrar este versículo. También capítulo 4, verso 14 de 2 Timoteo habla de Alejandro, un tal Alejandro el calderero, que le había causado muchos males y molestias, tal vez por envidia del ministerio de Pablo, como los sacerdotes por envidia entregaron a Jesucristo. Así Pablo dice, me ha abandonado, me ha causado muchos males. Figelio y Hermógenes lo habían abandonado, 2 Timoteo 1:15. Es así en nuestros días también. Hay varias vidas cuyas experiencias espirituales producen alegría porque son genuinas, y otras producen tristeza. Te digo la verdad, más uno a veces habla con alguien y está deseando que termine porque es una autoalabanza de sí mismo y casi que él es mayor que el Señor Jesucristo, y habla de sí y uno sabe que es una fe no fingida, una fe fingida, no es una fe genuina. Y viene la primera lucha, la primera prueba, como la casa edificada sobre la arena, ¿recuerdan? Vinieron lluvias, soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre esta casa, ¿no? Pero el que estaba fundado sobre la roca es Cristo, permaneció a pesar de que recibió las mismas tormentas. Fe no fingida significa que en la vida espiritual de Timoteo todo era genuino. Como que Pablo no tenía nada que reprocharle en esta ocasión. Genuino, positivo, no había fingimiento ni simulaciones. Timoteo no tenía por qué fingir ni simular nada. Él había tomado la decisión por él mismo de seguir a Jesucristo, de entregar su vida a Jesucristo y ahora predicar a Jesucristo. ¿Su fe es así? ¿Su entrega al Señor, su conversión es así? ¿O lo sigue al Señor por otros motivos? ¿Es cristiano porque otros son cristianos? Porque su familia es cristiana.
Hermanos queridos, nuestra relación con Cristo debe ser algo personal. Y si es algo personal, es genuino. Esa fe que hay en ti da a entender que la fe de Timoteo no era superficial, sino profunda. Estaba bien dentro de él. Hay un himno que alguien compuso la letra en una situación muy difícil, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, y cantaba: estoy bien con mi Dios. En un naufragio sus hijas, 2 o 3 se habían ahogado, y él compuso esa letra de ese himno: estoy bien con Dios. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Como quién? Como Job. Perdió la familia, perdió sus bienes, perdió todo, perdió la salud. Se quejó con Jehová Dios, dio y Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Hermanos, esto va rumbo a la fe genuina. No esas quejas. Y Dios, ¿dónde está? Algunos hasta enseñan: reclámele a Dios. No soy yo para reclamarle nada a Dios. Señor, me pongo en tus manos, hágase tu voluntad en los cielos y también en la tierra. Otra de las virtudes, el don de Dios. Versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Capítulo 1, verso 14, Pablo dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. La lectura que hemos dicho dice la imposición de mis manos, pero parece que había un grupo de hermanos que le habían impuesto las manos y confirmado ese don que había en Timoteo. Interesante que así como la fe no fingida estaba en Timoteo, así también el don de Dios. Hermanos, todos deberíamos tener un don de Dios. Si no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, tal vez tenga un talento. Puede usarlo, hermano, para el bien. Para testificar, si no sabe testificar o cantar o tocar un instrumento, sabe orar. Y si no sabe orar, pida al Señor y arrodíllese y alabe a Dios. Él no debía descuidar ese don. Ese don, hermanos, que nosotros tenemos o Dios nos ha dado, era todavía de Dios. Era una dádiva de Dios y todavía seguía siendo de Dios. Timoteo tenía que usarlo, tenía que administrarlo, tenía que ejercer su ministerio con ese don de Dios, esa dádiva de Dios. Timoteo, como nosotros, si tenemos un don, simplemente somos instrumentos por medio del cual Dios ejerce o Dios usa ese don. ¿Entienden, hermano? Tal vez tendría que citar un poco más cuando se habla acerca de los dones del Espíritu Santo, explicaremos más sobre esto. Pero hermanos, lo que yo tengo me lo dio Dios y todavía sigue siendo de Dios, pero Dios me lo dio para que yo lo use en bien y en beneficio de la iglesia y de todo mi prójimo. Todo esto señala la gran responsabilidad que Timoteo tenía hacia ese don. Y él dice:
que era como un fuego que tenía que reavivar el fuego del don de Dios que tenía para que no se apagase. Y para que no se apague, hermanos, ni nuestra fe, y nuestra fe tan genuina que nos haga derramar lágrimas, tenemos que cuidar de que no se apague ese fuego. Hay un coro que cantamos, ¿no? Que no se apague el fuego que hay en mi corazón. Él tenía que cuidar. ¿Qué cosas pueden ser que apagan el fuego de Dios? Puede ser la falta de oración, puede ser la falta de lectura bíblica, la ausencia a los cultos en la iglesia o los lugares donde se predique la palabra del Señor. Eso puede debilitar y puede ir apagando ese fuego de Dios que hay en ti. Pablo le dice a Timoteo: no descuides, que no se apague. Hace un par de domingos hablamos acerca de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Se descuidaron y cuando necesitaron del fuego de las lámparas que alumbren, no tenían aceite. ¿Por qué? Porque se descuidaron, hermanos. Casi termino, hermanos. El verso 13 dice, y habla acerca de las sanas palabras. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Esas sanas palabras dichas por Pablo se referían a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Puede leer, hermanos, en 1 Timoteo 6, da vuelta la página hacia atrás, y capítulo 6, versos 3 y 4, y yo lo voy a leer. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, etcétera, etcétera. Si alguno enseña otra cosa, Timoteo, no enseñes otra cosa. Valentina, Mirna, no enseñes otra cosa. Hugo, no enseñes otra cosa. Enseña la palabra de Dios. Enseña lo que está en la Biblia. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, no sabe nada, se ha apartado. Y por último, hermanos, reteniendo las sanas palabras, Timoteo no tendría problema para seguir la exhortación de ser un buen ejemplo de los creyentes. Ahí en capítulo 4, damos vuelta a la página otra vez hacia atrás, capítulo 4 de 1 Timoteo, versículo 12, 11 en adelante. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía,
con la imposición de la mano del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. El verso 14, el pasaje leído, dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Sin duda alguna se refería de que se cuidara su vida. Somos templo del Espíritu Santo. Ayer, como tantas veces lo hemos dicho, el que destruyere el templo de Dios, el cual sois vosotros, Dios lo destruirá a él. Cuidemos el depósito, el lugar donde está el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y seremos bendecidos. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a fortalecer y seremos victoriosos. Estemos de pie, Padre celestial. Te damos gracias.